Hola, quiero agradecer en primer lugar al comité organizador por invitarnos a esta presentación. A mí me corresponde hablar sobre el tema que tiene que ver con la llamada prehospitalaria en los servicios de urgencias para mejorar la atención a los pacientes con ictus cerebral. El título de la presentación es Iniciar el código ictus, la importancia de la llamada prehospitalaria. Hablaremos también de la evaluación de Cincinnati y el sistema de la Universidad de Miami, además de algunos usos del celular para estos fines. El contenido temático lo hemos resumido en 5 puntos fundamentales. En primer lugar, trataremos de exponer la importancia que tiene la llamada prehospitalaria. No voy a abundar sobre definiciones, ya se ha hablado extensamente sobre el ictus, que es una emergencia médica que debe de identificarse y tratarse inmediatamente. Los objetivos del código ictus son, en primer lugar, reducir la discapacidad y, por ende, la mortalidad de los pacientes con ictus. En segundo lugar, optimizar los recursos humanos, técnicos y logísticos para reducir el tiempo entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento. Por último, incrementar el número de pacientes tratados con trombolisis. En específico y respecto al punto número 2, que es optimizar recursos humanos, técnicos y logísticos, el tema de la atención neurológica de urgencia en nuestro país cobra relevancia en este punto, ya que hemos observado la gran cantidad de técnicas para medir el tamaño del infarto, por ejemplo, para hacer un diagnóstico mucho más preciso de la zona de penumbra. Sin embargo, no siempre contamos con los recursos técnicos en nuestra institución, como sucede en la gran mayoría de los países, de los hospitales en México, Latinoamérica y en los países en vías de desarrollo. Luego entonces tenemos que optimizar los recursos con los que contamos y adaptar los recursos humanos, técnicos y logísticos con los que contamos para optimizar el tratamiento para estos pacientes. De tal manera que si en nuestra institución donde laboramos no contamos con todos estos recursos, eso no es razón para no actuar. Es decir, esta es más que nada una invitación a organizarse, a optimizar los recursos con los que se cuenta en nuestras respectivas instituciones. La cadena de supervivencia tiene 4 elementos fundamentales. En primer lugar, y de lo que hablaré hoy principalmente, es la llamada prehospitalaria, que incluye 2 partes. La primera, cuando el paciente, familiar o cuidador se percatan de que una persona puede estar iniciando con un ictus o infarto cerebral. El punto más importante es que debemos educar a la población general y a los cuidadores y a aquellas personas que tienen contacto con población en riesgo de tener una isquemia cerebral o un ictus sobre qué es lo que hay que hacer y acortar lo más posible el tiempo entre inicio de síntomas que hacen sospechar en un ictus y la primera llamada de urgencia. En esta llamada es fundamental recordar 5 puntos que están mencionados aquí. En primer lugar, debemos de tener en cuenta y mencionar la edad del paciente, la hora de inicio o la hora a la que se le vio bien o normal, en buenas condiciones, por última vez. Y a partir de ahí es que empezamos a contar. Mencionar cuál es el estado actual del paciente en cuanto a su dependencia o independencia. Es decir, en actividades de la vida diaria es una persona que se mueve por sí sola,
se puede vestir, asear, alimentarse de manera autónoma o depende de otros para esas actividades mínimas de la vida diaria. Por otro lado, hoy en día es sumamente importante considerar el punto de la anticoagulación, saber si el paciente que está sufriendo un ictus tiene tratamiento anticoagulante o si el paciente que está sufriendo un ictus no tiene tratamiento anticoagulante o, en su defecto, algún antiagregante. Por último, una breve historia de cómo han ocurrido las cosas y qué es lo que pasa. El siguiente paso ya no depende fundamentalmente del paciente o del cuidador, sino de los servicios de atención, dependiendo del lugar en donde se encuentre el paciente, puesto que esto implica el traslado del sitio donde ocurrió el evento hacia un lugar donde va a recibir la atención y el tratamiento. Entonces, en este punto, el sistema de transporte se vuelve fundamental, el sistema de transporte para el paciente. El tercer punto, pero no menos importante, es la intervención del personal de enfermería, paramédicos, que van a atender y evaluar al paciente. Y aquí se vuelve fundamental el papel de enfermería y paramédicos, porque si estos no llevan a cabo de manera correcta su labor, esto puede redundar, puede repercutir de manera muy importante en la evolución del paciente y por lo tanto implica mayor grado de discapacidad. Y por último, el cuarto elemento es el hospital o la institución de atención de salud donde va a ser atendido el paciente. Esto es de mucha importancia, ya que una vez que sospechamos que un paciente puede estar cursando con un ictus cerebral, debemos de considerar a qué servicio de atención debemos trasladarlo, ya que se requiere por lo menos de un tomógrafo y que cuente de preferencia con el medicamento que en el caso de la trombolisis, que es uno de nuestros objetivos, se encuentra disponible en esa institución. Para lo cual es importante la comunicación desde el sitio donde ha ocurrido el evento, y estoy hablando otra vez de la llamada prehospitalaria, el entrenamiento del personal de traslado en ambulancia o cualquiera que sea el medio, y desde luego el entrenamiento del personal paramédico y de enfermería que va a atender a este paciente, para poder referirlo de manera correcta y no perder tiempo en su traslado a un centro del nivel que sea, pero donde pueda recibir esta atención. De tal manera que hay que recordar, tiempo es cerebro. Y en la llamada prehospitalaria tenemos como objetivo fundamental reducir el tiempo entre la detección de síntomas y el arribo al hospital para mejorar el desenlace funcional de los pacientes con un infarto cerebral o ictus. Por lo tanto, los pacientes con ictus deben tratarse con el mínimo retraso posible después de identificar los síntomas, como pueden ustedes revisar a los que tengan interés en esta referencia que viene aquí abajo, que apenas ha salido a publicarse hace pocas semanas, en julio de este año. A continuación hablaré muy brevemente sobre la evaluación de Cincinnati, que es una escala prehospitalaria para el ictus. El antecedente más importante de llamada prehospitalaria o de una escala prehospitalaria para el tratamiento de algún problema de salud es, aquí lo he dejado con líneas, es una escala que todos ustedes conocen, que fue creada con la finalidad de que los paramédicos que atienden pacientes con trauma pudieran hacer una evaluación muy rápida, pero a la vez con una alta sensibilidad y especificidad para determinar el pronóstico del paciente. Esta es la escala de Glasgow. De la escala de Glasgow han derivado múltiples variantes, tanto para uso en el área quirúrgica, hay una escala de Glasgow pediátrica, etcétera, pero todas han sido elaboradas con la finalidad
de mejorar la calidad de la atención de los pacientes de determinada patología. En este caso, la escala de Cincinnati ha sido reducida a 3 elementos fundamentales. Recientemente, también hace un par de años, fue publicado en Neurology una revisión sistemática, dicho sea de paso que la revisión sistemática es el más alto nivel de evidencia científica que existe para un estudio. En esta revisión sistemática se encontró y se concluyó que las escalas de stroke de Los Ángeles y la escala prehospitalaria de Cincinnati tienen una sensibilidad y especificidad muy altas. Las dos son prácticamente iguales en estas características, en sensibilidad y especificidad, y son muy fáciles de aplicar. De tal manera que para una escala prehospitalaria, la mejor evidencia científica nos dice que podemos utilizar la escala de Los Ángeles o la de Cincinnati. La escala prehospitalaria de Cincinnati para ictus, como les decía, consta de 3 elementos. Como pueden ver aquí, es la cara, los brazos y el lenguaje. De estas, el que sea normal nos permite dar 0 puntos, pero cuando existe desviación, eso ya implica un punto, y lo mismo es para el caso de los brazos y para el lenguaje. Cuando el lenguaje es anormal o no hay lenguaje, es decir, hay una afasia, esto otorga un punto en la escala de Cincinnati. Y el tener 3 puntos tiene una muy alta especificidad y sensibilidad para detectar pacientes con un probable infarto cerebral. Esta escala prehospitalaria además ha sido adicionada con el término de tiempo, y entonces se habla del FAST, que en inglés significa rápido, y que es un acrónimo muy fácil de recordar porque nos habla de que la cara, los brazos, el lenguaje, si están alterados, tiempo es cerebro, y debemos llamar a paramédicos o ambulancias para la atención urgente de estos pacientes. Estoy seguro que después de haber visto estas 2 diapositivas, ustedes podrán recordar con gran facilidad esta escala de Cincinnati para detectar ictus o infarto cerebral. A continuación hablaremos un poco del programa que tiene en el sistema hospitalario de Miami y de un curso que además es posible replicar, que tiene que ver con la atención avanzada del paciente con isquemia o infarto cerebral, para lo cual ustedes pueden buscar ahora mismo en su teléfono celular las guías para utilizar este sistema que se le ha llamado el ASLS, Advanced Stroke Life Support, emulando el que muy probablemente ustedes conocen, que es el Advanced Trauma Life Support, el ATLS, o el ACLS, Advanced Cardiac Life Support. De tal manera que además, siguiendo la misma metodología que utilizan el ATLS y el ACLS, para entrenar entrenadores y formar gente que a su vez entrene a otros, se ha convertido en una cadena de capacitación para la atención del infarto o isquemia cerebral. Y este sistema educativo ha sido diseñado, creado y difundido por los sistemas de emergencias de Miami. El MEND o MEND es el acrónimo de Miami Emergency Neurologic Deficit, y en sí consta de un listado, un checklist que es muy fácil de aprender y muy fácil de usar. Este checklist brinda información muy útil sobre el paciente con ictus. Incorpora los 3 elementos de la escala prehospitalaria de Cincinnati, así como algunos componentes adicionales de la escala de los Institutos Nacionales de Salud, que también ustedes pueden conocer, la famosa escala de NIH,
Ambas, que son herramientas, ya están validadas y hoy sabemos que son muy útiles para detectar, pero también la escala de Cincinnati para detectar, pero la escala de NIH también para cuantificar el grado de daño que existe en el paciente con ictus cerebral. Desde finales de los 90s, este ASLS fue diseñado para usuarios de emergencias cerebrovasculares en Miami. La versión prehospitalaria está disponible en línea. Ustedes pueden entrar a la página y descargar el archivo completo con las guías que están disponibles y actualmente están actualizadas y en uso. Desde un principio que se lanzó este programa, como decía, a finales de los 90s, tanto enfermeras neurológicas como los neurólogos pidieron que este programa se extendiera hacia los cuidados intrahospitalarios. De tal manera que hoy este documento se ha extendido e incluye tanto los cuidados prehospitalarios como los cuidados intrahospitalarios, ya sea en el servicio de urgencias, en la unidad de ictus para los hospitales que cuenten con ella o en la unidad de cuidados intensivos, así como indicaciones generales para todos los involucrados en esta cadena asistencial del ictus, que incluye desde técnicos de radiología y laboratorio como neuroradiólogos y demás personal que labora en un servicio de atención prioritaria para ictus o infarto cerebral o una unidad de ictus o unidad de stroke, como se les conoce. Hoy sabemos que esta versión se encuentra disponible para todo el público y es totalmente gratuita. Y el curso, lo que sí cuesta, es el curso de entrenamiento para la atención del paciente con isquemia cerebral. Este es un curso que imparte el Servicio de Emergencias de Miami y que tiene una versión en español que puede ser impartida o traída a nuestro país si así lo deseamos y nos organizamos para tal fin. Por último, hablaré un poco acerca del uso del celular en la llamada prehospitalaria. Las imágenes son lo de hoy. Tomar fotos con el celular es de lo más común. Hay quien toma fotos hasta del platillo que se está comiendo. De tal manera que enviar imágenes de una tomografía, una resonancia o de imágenes clínicas es muy común en nuestros días. Y a esto debemos sacar provecho para mejorar la calidad de la atención a los pacientes con ictus. Por otro lado, el celular también es una manera de formar equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, en la atención de un paciente complejo, un paciente con un determinado grado de urgencia en la atención, en mi hospital lo que hacemos es abrir un grupo de WhatsApp con el nombre del paciente y vamos a incluir en ese grupo de WhatsApp a todos los médicos involucrados en el caso, de tal manera que todos tienen la información en tiempo real de la evolución del paciente, de la toma de decisiones, incluso de algunos incidentes que pueden ocurrir como complicaciones, estudios muy fuera de lo normal, con valores críticos, avances sobre la evolución y la relación con la familia y con la institución. El celular también nos permite localizar con mayor facilidad a médicos especialistas, ya sea en la atención del ictus o, como hemos mencionado anteriormente, la atención del ictus es un equipo multidisciplinario donde pueden involucrarse, aparte de los neurólogos o los especialistas en la neurológica, también especialistas de otras áreas como los cuidados intensivos. El uso de aplicaciones para escalas y telemedicina es otra de las grandes ventajas que nos ofrece el uso del celular. Y por último, los drones, la robótica y la ambúlisis, que creo serán comunes en los próximos años, y aunque puse aquí 2025, la verdad es que esto está avanzando
muy rápido. La comunicación. Bueno, el celular en cuanto a comunicación sirve para enviar imágenes. Ya en el 2014 tuve la oportunidad de trombolizar a un paciente a distancia. Los sistemas de telemedicina que han implementado instituciones de salud públicas e institutos nacionales de salud, como el Salvador Subirán, actualmente el ISSSTE en Nuevo León tiene un programa de telemedicina, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y utilizar algunos medios de comunicación que cada vez son más convencionales, como Hangouts, que nos permite hacer videollamadas o WhatsApp incluso. Y bueno, el teléfono celular también sirve para hacer llamadas telefónicas. Por último, las aplicaciones. Mencionaré MedCalc, que por ejemplo tiene más de 300 escalas en su haber, muchas escalas neurológicas. El sistema de emergencias de Miami también tiene una aplicación disponible. MiDoc Online y CLínea son dos plataformas donde se puede dar consulta en línea. Y próximamente verán ustedes Mi Receta Digital, que es un sistema de prescripción por medios digitales. Aquí ya no nos olvidamos de la mala letra, porque aquí todos los médicos tienen buena letra. Entonces, nada más un breve ejemplo de MedCalc, que encontramos aquí la escala de NIH y que automáticamente nos va dando la puntuación, pero están todas estas escalas también en la aplicación de MedCalc en su versión gratuita. Aquí están los del sistema de emergencias de Miami. Y bueno, esta es una diapositiva que puede calificarse de futurista, sin embargo no lo es. Hoy, algunos sistemas de emergencia han incorporado los drones para entrega de medicamentos a distancia. Quiero imaginarme aquel hospital que tiene un tomógrafo pero no tiene RTPA y que puede ser enviado el RTPA a través de una ciudad o a través del campo a gran distancia a través de un dron y hacer llegar el medicamento al paciente si el paciente no puede llegar al medicamento. Hoy este sistema de desfibriladores teleguiados y que permiten la llegada en pocos segundos de un dron con un desfibrilador ya son una realidad en Europa y en Estados Unidos y algunos países de Europa. En Australia se está probando este dron que permite, como ustedes saben, Australia tiene un gran problema geográfico por ser un gran país con pocos hospitales y algunos de muy difícil acceso, de tal manera que tiene ya en prueba un dron que permite transportar pacientes a gran distancia y salvando obstáculos geográficos, de tal manera que esto creo que muy pronto lo vamos a ver. Y la cadena de supervivencia, pues creo que va a modificarse en los próximos años, y esa cadena de supervivencia tal vez para el 2025 tendremos a alguien colgado de un celular o de un dispositivo móvil guiando un dron que lleva medicamento al paciente o a un dron que lleva a un paciente de un lugar remoto a un centro de atención primaria. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí está el correo electrónico. Pueden contactarme con confianza para hacer preguntas o para tener esta presentación.